Buenos días, feliz sábado. Quisiera disculparme por comenzar tarde, pero les invitamos en este momento a inclinar su rostro para tener una oración y comenzar nuestro tema de esta tarde en español. Inclinamos el rostro. Padre, estamos agradecidos por otro día y por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos de una manera especial que nos acompañes, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos instruya, nos hable, nos abra los ojos, que podamos entender más claramente el plan que tú tienes para nuestra vida, cómo nos podemos acercar más a ti, aumentar nuestra fe, Señor. Más que nada, Señor, experimentarte a ti más personalmente. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta mañana estaremos estudiando un pasaje contestando la pregunta, ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Encontramos una historia en el libro de San Lucas, capítulo 1, comenzando en el versículo 8, de un sacerdote que se llama Zacarías. Era su turno de servir como sacerdote, y en la costumbre de esos días es que ellos tomaban turnos sobre qué servicio iban a hacer en el santuario. Nos dice la Biblia en San Lucas capítulo 1, versículo 8, que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar, conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Encontramos aquí que el sacerdote entra al templo, y solamente el sacerdote. Esta hora del incienso era una hora que todos aquellos que estaban fuera reconocían que era la hora de oración. Y era la manera en que ellos reconocían que es la manera en que ellos se iban a acercar a Dios. Hay muchas preguntas sobre este pasaje que queremos contestar en este estudio. Como, ¿por qué en el santuario? ¿Por qué en otro lugar no? ¿Por qué era que solamente el sacerdote podía entrar y no todo el pueblo? ¿Por qué es que era el incienso que se tenía que ofrecer con las oraciones? ¿Y por qué es que la oración estaba conectada también con ese servicio especial? Todo esto es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Para entenderlo primero y entenderlo más claramente, tenemos que ver en qué contexto es que se presentó el santuario. ¿Por qué existe el servicio del santuario? Para esto, vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 25. Y en lo que vamos al libro de Éxodo capítulo 25, vamos a analizar y encontrar que Dios le manda a Moisés instrucciones para poder habitar entre su pueblo. Un momento, aquí en lo que comienzo el reloj. Nos dice que Dios le dice a Moisés lo siguiente, Éxodo capítulo 25 y versículo 8. Me construirán un santuario o me edificarán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios aquí está diciéndole a Moisés cómo es que él puede habitar en medio de su pueblo. En la creación en el jardín del Edén, Adán y Eva podían morar y vivir con Dios cara a cara. Ellos convivían como tú convives con tus hijos, con tu cónyuge, con tus amigos, cara a cara. Después del pecado, hubo una separación, hubo una distinción ahora en nuestra naturaleza. El ser humano ahora ya no podía sostener ver la gloria de Dios sin que fuese consumado. Es por esta razón que en cierta ocasión, cuando Moisés está en el monte y quiere ver la gloria de Dios, Dios no permite a Moisés ver toda su gloria, solamente su espalda. Y aún así, él era uno muy elegido. Es por esto que Dios tenía un dilema. ¿Cómo me acerco yo a quienes yo amo sin consumirlos? El santuario era la clave en cómo Dios se podía acercarse a la raza humana sin consumirlos. El deseo de Dios era darle este plan de salvación a los israelitas para que ellos lo compartieran con todo el mundo. Desafortunadamente no sucedió de esta manera, pero esa era la meta, que todo el mundo iba a aprender sobre esto. En el servicio del santuario encontramos que no cualquier persona podía acercarse a Dios. Había solamente una tribu que se había elegido para que ellos pudieran ministrar en el santuario como sacerdotes. En este servicio del santuario encontramos que en el santuario había una corte exterior. Imagínate, no sé si podemos ver aquí, es como una barda grande
que rodeaba el santuario. El santuario era en el desierto, era como una carpa grande, que por dentro todo estaba hecho de tal manera que era, lo cubrían con oro. Entonces tú entrabas al santuario, o el sacerdote más bien entraba al santuario, y podía ver su reflexión a través de todo el oro. Años después se edificó el templo de Salomón, que él lo agrandó una vez que entraron a la tierra prometida. Ese lo destruyeron los babilonios, y años después se edificó otro, que es del que estamos leyendo en San Lucas capítulo 1. Pero en el desierto tenían la tienda portátil, que se podía construir, se podía guardar, y lo construían de nuevo a como se iban moviendo conforme a como Dios los iba guiando. ¿Qué es lo que había en el santuario? Vamos al libro de Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9 encontramos lo que nos dice, y todo el libro de Hebreos nos habla mucho sobre el servicio del santuario. Hebreos capítulo 9. Y nos dice lo siguiente en el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Aquí encontramos que en el santuario habían dos, como decimos aquí, dos lugares. Entrando por la primera cortina, porque no era una puerta, pero era una cortina, estaba el lugar santo. En este cuarto, al entrar, a tu mano izquierda estaba estoy pensando al revés como estamos grabando, pero a tu mano izquierda estaba la mesa de panes. A tu mano derecha estaba un momento, ¿cómo es esto? Izquierda, derecha, ok. Así, a tu mano izquierda había las lámparas, ahí está, las lámparas. A tu mano izquierda estaba la mesa de los panes. Y enfrente de ti, un poco más adelante de ambos artículos, estaba el altar del incienso. Entre este cuarto y el próximo cuarto, lo único que los separaba, los dividía, era una cortina. Esa cortina tenía diseños de ángeles a través de toda la cortina. Detrás de esa cortina, nos dice el versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubrida de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Vamos a hablar un poco de esto ahorita. De estas cosas no se puede hablar en detalle. Así que entrabas tú en el lugar santo. Cada día el sacerdote ministraba en el lugar santo. Todos los días se ofrecía, se aseguraba que las lámparas estuviesen encendidas, y se aseguraba también que se ofreciera incienso. Esto se hacía 2 veces al día, en la mañana y en la noche, mañana y noche. Todos los días entraba el sacerdote en el lugar santo. Pero solamente en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, que se puede decir como el encargado de todos los sacerdotes. Y eso solamente una vez al año, en lo que se llama el día de expiación. Eso quizás en otro estudio lo platicaremos. Pero quiero que notes algo de lo que se encuentra en el arca del pacto, en el lugar santísimo, el único artículo que encontramos ahí. Miramos que es en esa arca del pacto, que era como una caja rectangular, se encontraba ahí un traste con maná, la vara de Aarón, y también encontramos los 10 mandamientos. Sobre eso encontramos, como dice aquí, el propiciatorio, que es como el que representaba el trono de Dios en el cielo. Sobre él estaban 2 querubines en cada lado cubriendo la gloria de Dios. Y allí es donde Dios se presentaba para comunicarse con Moisés y con su pueblo. Ve conmigo al libro de Éxodo capítulo 25. Y aquí nos dice lo siguiente.
Éxodo capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 22. Allí me manifestaré a ti, hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. ¿Por qué es que se llamaba el lugar santísimo? Porque la misma presencia de Dios moraba allí, siempre y cuando estaban tenían el santuario. Esto era algo muy especial entonces. Es por esta razón que solamente se podía entrar una vez al año. Y es por eso que había una cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Porque si no estaba esa cortina, el sacerdote al ver la gloria de Dios se iba a consumir, o sea, se iba a morir. La gloria de Dios lo iba a consumir. Pero como notamos que habíamos leído en San Lucas 1, Zacarías cuando entró, no entró con manos vacías. Él entró con un incensario para ofrecer incienso. En Levíticos, describiendo este incensario, nos dice lo siguiente. Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová. Al entrar por la corte exterior, aquella barda que habíamos dicho que está afuera del santuario, había una corte afuera entre esa barda, que eran cortinas, y el santuario. Allí habían dos artículos. Estaba un artículo donde se ofrecían todos los sacrificios. Cuando alguien pecaba y quería perdón, ellos traían una ofrenda como representante del sacrificio de Jesús en el futuro. Pero no solamente era para perdón de pecados, también si era un acto de consagración, traían una ofrenda. Si iban a dedicar a su hijo, como en el caso de Jesús, traían una ofrenda. Habían diferentes tipos de sacrificios. Pero el punto es que ellos allí tenían un altar de sacrificios. Ese fuego era fuego que Dios mismo había prendido. Era llama de Dios, se puede decir. Entonces, ese fuego el sacerdote tenía que traer, como leímos aquí, y nos sigue diciendo el versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová y 2 puñados del perfume aromático molido y los llevará detrás del velo. Esos puños de perfume aromático es el incienso que se estaba ofreciendo. Servía, se puede decir, como de 2 o 3 maneras. Una servía porque iba a crear humo y eso iba a proteger al sacerdote. Nota lo que dice aquí enseguida. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Esta nube era como se pudiera decir una protección entre el sacerdote y la gloria de Dios para que el sacerdote no, como dice aquí, no muriera. Era una protección. Esta nube, este incienso, nos dice la Biblia que era un olor aromático, agradable para Dios. Él le encantaba el olor de este incienso que ofrecía, que se unía la gente con sus oraciones. Así que tenemos que era una nube para proteger al que se presentaba ante Dios. Era también algo aromático para Dios y era algo también que la gente se podía unir con cuando miraban la nube ascender del santuario. ¿Qué tiene esto que ver con lo que nosotros estamos estudiando y cómo tú y yo nos podemos acercar a Dios? En Apocalipsis capítulo 8, Juan ve una visión donde ve que esto se está llevando a cabo no en la tierra, sino en el cielo. Tienes que entender que en el año 70 hubo una destrucción, que se llama la destrucción de Jerusalén. Se destruyeron Jerusalén, el templo, todo. Desde ese entonces no se ha vuelto a edificar de nuevo el templo de Dios. Entonces Hebreos nos presenta que ese templo era simplemente figura del verdadero santuario que está en el cielo. Todos estos sacerdotes simplemente eran representantes de Jesús y la obra que Jesús iba a hacer
en el futuro. Es por eso tan importante entender este servicio y entender lo que estamos estudiando en San Lucas 1, del 8 al 10, que la obra que Zacarías estaba haciendo estaba representando la obra que Jesús iba a hacer una vez que él resucitara y fuese al cielo. Y aquí en Apocalipsis 8, a Juan se le da la oportunidad de ver cómo funciona esto. Nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nota de nuevo, hay un intercesor, tiene un incensario de oro. Nos dice allí que con las oraciones de los santos está mezclado también, o se le agrega este incienso para que se mezcle con las oraciones de los santos. Eso es importante y muy clave. Vamos a anotar eso un poco más adelante. Pero el versículo 4 nos dice, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Quiero que notes algo en este momento. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, se ofrecía el incienso. Y había una nube que no solamente ese olor entraba y llenaba todo el santuario, pero también ascendía y la gente por fuera miraban, es tiempo de orar, está subiendo el incienso, voy a unir mis oraciones a eso. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Una última cosa que quiero decir antes de contestar esto. Ese velo, esa cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, no llegaba hasta el techo del santuario, porque el techo estaba así. Entonces la cortina solamente cubría hasta cierto nivel. Había parte del lugar santo, más bien los rayos de la gloria de Dios, que se podían ver, algunos rayos, parte de la luz de la gloria de Dios desde el lugar santo, por ese espacio que la cortina no cubría. No solamente se miraba la gloria de Dios desde el lugar santo, sino que cuando se ofrecía el incienso, parte del humo pasaba hacia el lugar santísimo. En otras palabras, cada día ese incienso y las oraciones de los santos, había una unidad, un acercamiento de la gloria de Dios, y aquellos que se unían a las oraciones, al incienso, y allí se unía el humo del incienso, el olor, la gloria de Dios y las oraciones de los santos. No sé si tú estás captando lo que estamos entendiendo aquí, pero ¿cómo me puedo yo acercar a Dios? El judío entendía que la manera más cerca de todos los artículos en el lugar santo, el altar del incienso era el artículo más cerca a la presencia de Dios. Pero más que el artículo del incienso, las oraciones de ellos mismos ascendían a la misma presencia de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con el hecho de que estaba el sacerdote allí enfrente de Dios? Bueno, ve conmigo el libro de Éxodo, porque aquí se pone muy interesante. ¿Recuerdas que habíamos dicho que solamente el sacerdote podía entrar al santuario y acercarse a Dios? Bueno, no te dije toda la verdad. En Éxodo capítulo 8 y el versículo 29 encontramos que había un pectoral que tenían que formar para el sacerdote. Este pectoral, en su pectoral tenían 12 piedras. Eran 4 filas y 3 piedras en cada una. Cada piedra tenía un nombre escrito en ellos. Era una de las tribus. Habían 12 tribus, así es que eran 12 piedras, una para cada tribu. Aparte de eso, se le había asignado ponerles 2 piedras, una en el hombro izquierdo y el derecho, y en cada piedra 6 nombres de cada tribu, 2 en total. ¿Y por qué es que el Señor les dijo que hiciera esto? En Éxodo capítulo 28, versículo 29 nos dice lo siguiente: así llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Notas esto? Esto está simbolizando que el sacerdote, al entrar al santuario y a la presencia de Dios, tiene los nombres del pueblo de Israel en su corazón.
cuando entre en el santuario como memorial perpetuo delante de Jehová. O sea que esto era algo que se iba a hacer todo el tiempo para significar la obra de Jesús. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. El Urim y el Tumim eran las piedras en los hombros. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. ¿Dónde? En la presencia de Jehová. No entraba, el sacerdote no era el único que entraba en el santuario ante la presencia de Dios. Toda persona cuyos nombres estaban escritos en el corazón del sacerdote, que se unían en oración al tiempo que el sacerdote entraba, a ellos también se les representaba. Ellos eran a los que estaba representando el sacerdote. Ellos entraban a través del sacerdote. Es por eso que un sacerdote se eligió de entre ellos, en otras palabras, de entre una de las tribus, porque ellos sabían que como ser humano podía entender las dificultades, los desafíos, los fracasos, los errores que como humano cometimos. Eran carne y hueso igual que uno. Y cuando uno de mis hermanos, en este caso uno de los israelitas, entraba, uno de los sacerdotes entraba, ¿quién estaba entrando ahí? Sino que un hermano mío, alguien que me entiende por experiencia. Ahora entiendes lo que Jesús hace por nosotros. ¿Por qué se humanó Jesús? ¿Por qué vino Él a hacerse hermano de nosotros, como dicen Hebreos? Que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque Jesucristo vino a ser tentado en todas las cosas como nosotros. Caminó en los pasos que nosotros tenemos que caminar para entendernos. Para que cuando Él regresase al cielo como nuestro sumo sacerdote, Él entiende tus batallas, Él entiende las vergüenzas que pasas, quizás cómo la gente se burla de ti porque se burlaban de Él. Hasta el pecado Él lo entiende, no porque Él lo cometió, sino porque Él sintió la fuerza del pecado en su vida. En todo aspecto fue tentado como nosotros, sin embargo nunca pecó. Eso es lo que estaba representando Zacarías, que Jesús hoy en día está en el cielo y Él intercede por ti y por mí. Así que cuando vemos en Apocalipsis que hay una intercesión, vemos a Jesús que me está representando, vemos mi oración y vemos también que Dios se está acercando a nosotros. Esas tres partes. Sin el sacerdote, sin el incienso, no puedo ofrecer mi oración, porque soy pecador, soy imperfecto, pero Jesucristo me cubre con su gracia. Él ofrece el olor agradable a su Padre de sus obras, de su vida, de su sacrificio, y lo mezcla con mis oraciones para que puedan ser aceptadas. Sigamos aquí el libro de 1 Timoteo, porque aquí Timoteo nos presenta un punto muy importante en relación a lo que estamos hablando. Hoy en día nosotros entendemos que hay varios que intentan de decir que ellos pueden interceder por ti como tu sacerdote. Pero en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es el único mediador. Si tú tienes alguna necesidad, algún problema, quiero que sepas que Jesús es el único mediador, porque Él es el único que se ha dado por nosotros mismos. Nos dice el versículo 6 enseguida: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús pagó el precio, y porque Él pagó el precio de ofrecerse a sí mismo como sacrificio, es el único que tiene el derecho de ser un sacerdote nuestro. ¿A quién le confieso mis pecados? Sino que a Dios, a través de Jesús. Yo no le tengo que confesar mis pecados a otra persona, a un ser humano. Yo puedo ir directamente a Dios a través de Jesucristo. Hoy en día, la Biblia nos dice que Jesús obra por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Ve conmigo al libro de Hebreos capítulo 7. Muchos estudian la vida de Jesús, su sacrificio, y solamente paran ahí. Pero Jesús no termina su ministerio en la cruz. Él continúa hasta hoy en día. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25 lo siguiente: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él, hablando que a través de Él como su sacerdote,
Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿La intercesión de Jesús es esencial para tu salvación? Sí. En sí, la Biblia nos deja saber que la razón por la que Él te puede salvar hoy en día es porque Él intercede por ti ante Dios. Muchos dicen, Satanás nunca duerme y siempre está vigilándonos como un león queriendo comernos. Pero sabes que la Biblia nos dice que Jesús también nunca duerme. Él siempre está intercediendo por ti, siempre está orando por ti. Cada momento que tú reconozcas un deseo de acercarte a Dios, eso es Jesucristo orando por ti, enviando su Santo Espíritu, tocando la puerta de tu corazón para que puedas despertar y acercarte a Dios. Nos dice Santiago que al acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros. Pero quiero que sepas que antes de que tú te acerques a Dios, Dios ya tomó la iniciativa. En el santuario Él le dijo a Moisés, háganme un santuario para que yo pueda morar con ustedes. Él les enseñó cómo el ser humano se puede acercar a Dios, pero primero les mostró que Dios es el que desea acercarse a ti. A través de esto miramos que Jesús te intercede por ti porque Él, aun cuando tú eres pecador y enemigo, Él murió por ti. Ve conmigo a este otro pasaje en Hebreos capítulo 4. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice, ¿sí está en Hebreos? Sí, capítulo 4. Perdón, acá está. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Interesante que muchas veces nosotros hablamos de la muerte y vida de Jesús y su resurrección y decimos, bueno, y se fue al cielo y allí termina la historia. Pero la Biblia dice que no. Jesús continúa la historia y dice, en el cielo, Él fue como sumo sacerdote nuestro. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dejándonos saber, Jesús entiende por lo que tú pasas por experiencia. Él sabe el dolor y la fuerza y la batalla que es luchar contra Satanás, contra el yo, contra los demás que intentan de hacernos alejarnos de Dios o hacer cosas indebidas. Jesús dice, yo entiendo por experiencia. Y el versículo 6 dice, por esta razón, acerquémonos pues. ¿Cómo me puedo acercar yo a Dios? A través de Jesús, a través de la oración, intercediendo Jesús por nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Deseas más poder de Dios en tu vida? ¿Deseas más de su gracia transformadora? ¿Deseas más comunión con Dios? ¿Más perdón de Él? Acércate a Él a través de la oración. Reconoce que Jesús aún sigue viviendo y ahora está tomando una obra, se puede decir, una obra de la cual tú y yo podemos tomar privilegio y Él puede acercarse más a ti y a mí aún que cuando estaba con los discípulos aquí en la tierra, porque Él ahora puede morar en mi corazón, en tu corazón. Isaías capítulo 49 nos dice lo siguiente para concluir, hablando de la obra profética de Jesús. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, le clavaron en las manos, representando lo que nuestro pecado ha hecho por él. Pero realmente, esos clavos inscribieron en sus palmas tu nombre, inscribieron mi nombre. Y cuando Jesús se presenta ante su Padre, Él te presenta a ti. Y Él me presenta a mí. Y Él dice, Padre, yo morí por ella. Yo morí por Él. Aquí yo los represento. Ellos vienen a través de mi intercesión. Y aquí están sus nombres. Tristemente, muy pocos reconocen esto. Y muy pocos se acercan a Dios. Porque Satanás les dice, tú no vales la pena. Mira lo que has hecho en tu vida. ¿Tú crees que Dios te va a aceptar de esa manera? ¿Tú crees que Dios quiere a alguien sucio como tú?
Si otros supieran lo que tú has hecho, ellos también no se acercaran a ti. Entonces, con esa culpa, con esa conciencia de lo que hemos hecho, se siente el ser humano que no se puede acercar a Dios. Pero quiero que sepas que Jesús dice, yo sé lo que tú hiciste, es cierto. Y porque yo sé lo que tú hiciste, por eso morí por ti. Porque nadie más te podía limpiar, ofrecer perdón, sino que solamente yo. Y es por eso que tu nombre está inscrito en las palmas de mi mano. Para que tú te puedas venir y unir conmigo, orar y reconocer que yo he pagado el pecado de tu pecado. La paga de tu pecado. Hoy en día Jesús nos invita a nosotros, así como Él está en el santuario celestial, unir nosotros nuestras oraciones a la intercesión de Jesús. Porque Él presenta tu nombre en la palma de sus manos. Padre, aquí está su nombre. Yo morí por esta persona. Acepta su confesión y también cúbrele con la sangre mía. Cuando tú oras, tú no estás bajando a Dios a tu nivel, al contrario, Dios te está elevando a su presencia. Es por eso que al orar te estás acercando a Dios. Vas hasta el mismo trono de Dios a través de Jesús. Proponte en estos días. Estamos en nuestra iglesia teniendo 100 días de oración. Proponte a decir, Señor, yo deseo acercarme a ti y me voy a acercar a ti. Yo acepto que Jesús me está representando. Él está intercediendo por mí, Él está orando por mí. Y yo uno mi oración a Él porque Él es mi representante. Él me entiende. A través de Él puedo recibir esa gracia. Y quiero que sepas que vas a ver una transformación cuando tú haces eso. ¿Te gustaría unirte a la intercesión de Jesús, orándole a Dios a través de Jesucristo? ¿Por qué no me acompañes en una oración en este momento? Padre, gracias te damos por esta enseñanza tan maravillosa y tan linda de la obra de Jesús, que su obra no terminó solamente con su vida y su muerte aquí en la tierra. Después de que Él resucitó y se fue al cielo, aún está trabajando por mi salvación. Hoy Jesús intercede por mí. Él tiene inscrito en su corazón, en sus palmas, mi nombre. Él murió por mí porque Él supo exactamente qué tan malo fui yo, qué tan malo soy y que yo necesito ese perdón. Y cúbreme con la sangre de Jesucristo. Límpiame y lávame. Elévame, Señor, a tu presencia. Dame de esa gracia transformadora que ya no quiero ser la misma persona, sino que quiero que Cristo more en mí. Transfórmame, Señor. Reconozco que soy pecador, pero en Cristo Jesús soy hijo de Dios. Él me transforma. Él me da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida. Y pido lo mismo por cada uno que se está sintonizando en este momento. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones. Cada día estaremos subiendo un video corto durante estos próximos 100 días. Ya son 99 días. De unos 5 a 6 minutos. Búscalo en nuestra página aquí de Facebook o en nuestra página de YouTube. Estaré subiendo los videos en la tarde, después de las 5 o 6 de la tarde. Así que busca aquí en el internet. Gracias, Dios te bendiga. Si no ves estos próximos videos, el próximo sábado tendremos un mensaje también. Así es que hasta la próxima.